Nadie en el pueblo entendía por qué ella seguía yendo. 2 años. Cada semana, con su canasta al brazo y una sonrisa que no pedía nada a cambio. Pero ese mediodía, cuando él abrió la olla de barro y vio lo que había dentro, algo en su rostro cambió para siempre. Y ella, que nunca había querido nada de él, sintió por primera vez que quizás había entregado mucho más de lo que pensaba. La verdad estaba a punto de salir, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría después. Rosa Medina tenía 34 años cuando comenzó todo. No era una mujer de grandes sueños ni de palabras largas. Era de las que se levantan antes del amanecer, encienden el fogón sin quejarse y hacen lo que tiene que hacerse sin esperar aplausos. Vivía en Agua Clara, un pueblo pequeño y seco del interior, donde las calles de tierra se llenaban de polvo en verano y de barro en invierno, y donde todo el mundo sabía el nombre de todo el mundo antes de que terminara la semana. Su casa era modesta. 3 habitaciones, un patio con gallinas, una huerta pequeña que ella misma regaba con el agua que cargaba desde el pozo. No tenía marido. Lo había tenido. Pero eso era otra historia, una que ella ya no contaba. Solo quedaban ella, su madre mayor y el silencio de las noches largas. Trabajaba como cocinera en el almacén de Don Beto, donde preparaba el almuerzo para los peones que llegaban polvorientos y hambrientos cada día. Era buena en lo que hacía. Sus guisos eran conocidos en todo el pueblo. Decían que su caldo de res curaba el mal humor y que su arroz con leche hacía olvidar las penas. No era exageración, era simplemente verdad. El rancho de Esteban Carrasco quedaba a 4 kilómetros del pueblo, por un camino de tierra bordeado de árboles secos y cercas de madera vieja. Nadie sabía bien cuánto tiempo llevaba él ahí. Había aparecido unos años antes, comprado las tierras en silencio, levantado el rancho con sus propias manos y pocos peones, y se había instalado como quien no quiere dar explicaciones. Era alto, de cabello oscuro con algunas hebras grises, barba cerrada y ojos que miraban de frente, pero no invitaban a preguntas. Trabajaba sus tierras con seriedad. Pagaba bien a quien le ayudaba. No se metía en pleitos y no recibía visitas. En el pueblo circulaban distintas versiones sobre él: que había sido militar, que había perdido a su familia en un accidente, que venía huyendo de algo, que era rico y lo escondía. Nadie sabía la verdad, y él no se molestaba en corregir a nadie. El asunto de la comida comenzó de manera tan simple que Rosa misma no supo explicarlo bien después. Fue un martes de agosto, con el sol golpeando fuerte desde las 10 de la mañana. Ella iba camino al almacén con su canasta cuando vio al peón de Carrasco, un muchacho joven llamado Genaro, sentado a la orilla del camino con cara de agotamiento. Le preguntó qué le pasaba. Él le explicó que el patrón llevaba 3 días sin comer bien porque se había lastimado una mano y no podía preparar nada, que él mismo había intentado cocinar algo, pero que lo que hacía era casi imposible de tragar. Rosa se quedó callada un momento. Luego abrió su canasta, sacó un tarro con sopa que había preparado de más esa mañana y se lo dio. Le dijo que se lo llevara al patrón. Genaro la miró sorprendido. Ella le dijo que no era nada, que era sopa que sobraba, que no tenía sentido desperdiciarla. Eso fue todo. O eso creyó ella. 3 días después, Genaro apareció en la puerta del almacén con el tarro limpio y lavado y con un billete doblado que el patrón mandaba como pago. Rosa lo rechazó. Le dijo a Genaro que la sopa era un gesto, no un negocio, y que se llevara el dinero de vuelta. Genaro volvió al rancho con el billete y el mensaje. Carrasco no dijo nada. Pero al día siguiente, cuando ella pasaba por el camino, él estaba apoyado en la cerca. No la llamó, no le habló. Solo asintió con la cabeza cuando ella lo miró. Fue un gesto mínimo, casi nada, pero Rosa lo notó. Las semanas siguientes, ella siguió cocinando de más. Sin proponérselo, o eso decía, siempre había algo extra en su canasta cuando pasaba cerca del rancho. Un guiso de lentejas, unas tortillas envueltas en paño, un frasco de mermelada que había preparado con las ciruelas del patio. Genaro era el intermediario. Siempre cortés, siempre agradecido. El patrón nunca salía a recibir nada directamente, pero los tarros siempre volvían limpios. Con el tiempo, sin que nadie lo decidiera en voz alta, aquello se volvió una costumbre. Rosa cocinaba, Genaro llevaba, los tarros volvían vacíos, y el billete que Carrasco mandaba
Rosa lo devolvía siempre, hasta que un día dejó de mandar el billete, y ella dejó de devolverlo, porque ya no había nada que devolver, solo había comida y silencio, y un camino de tierra entre dos personas que aún no se conocían de verdad. Su madre le preguntó una vez para quién cocinaba tanto. Rosa le dijo que para nadie en especial. Su madre la miró de esa manera en que solo las madres saben mirar, sin decir nada, pero diciéndolo todo. Rosa cambió el tema y siguió cocinando. Lo que ninguna de las dos sabía entonces era que ese camino de tierra, esa canasta y esos tarros de barro estaban tejiendo algo que ninguna de las dos podía ver todavía, y que Esteban Carrasco no era ni de lejos el hombre sencillo que todos creían conocer. La próxima semana, Rosa llevaría al rancho por primera vez algo más que comida. Llevaría una pregunta, y la respuesta cambiaría todo lo que creía saber. El primer invierno pasó sin que Rosa y Esteban intercambiaran más de 10 palabras directas. Era una relación extraña, construida sobre gestos pequeños y silencios largos, sobre tarros que iban y venían sin que nadie pidiera explicaciones. El pueblo, sin embargo, no tardó en notar. En Agua Clara, donde los ojos de los vecinos eran más veloces que el viento, era imposible que algo así pasara desapercibido. Fue doña Amparo, la dueña de la tienda de telas, quien primero lo dijo en voz alta en la plaza un miércoles por la mañana. Dijo que había visto a Rosa pasar con su canasta por el camino del rancho de Carrasco y que eso ya había pasado más de una vez, y que una mujer sola no llevaba comida a un hombre solo sin tener algún motivo. La gente escuchó, asintió y empezó a hablar. Rosa se enteró por su vecina Celia, que era buena persona, pero no podía guardar un secreto ni 5 minutos. Celia le contó lo que se decía con esa cara de quien da una mala noticia, pero en el fondo disfruta un poco darla. Rosa no se alteró. Le dijo que la gente podía decir lo que quisiera, que ella cocinaba de más y que no iba a dejar que la comida se echara a perder por miedo a los comentarios ajenos. Celia la miró con admiración y con algo de decepción, porque esperaba más drama. Pero Rosa ya había aprendido hacía mucho que el drama era un lujo que las mujeres como ella no podían permitirse. Siguió yendo, siguió cocinando, y el pueblo siguió hablando. Lo que cambió fue la primavera siguiente. Un martes de marzo, cuando el aire empezaba a oler diferente y los árboles del camino comenzaban a mostrar hojas nuevas, Rosa llegó al rancho y Genaro no estaba. Había un problema con el ganado en el potrero de más arriba y todos los peones habían salido temprano. La cancela del rancho estaba entreabierta. Rosa se quedó parada un momento con su canasta en el brazo, sin saber bien qué hacer. Podía dejar la comida en la cancela y volver. Podía esperar a Genaro. O podía entrar y dejarla en la cocina, como haría cualquier persona razonable. Entró. La cocina era grande para ser la cocina de un hombre solo. Había una mesa de madera gruesa, 2 sillas, una hornilla de leña en el rincón y unos estantes con cosas básicas, bien ordenadas. No había adornos. No había fotos. No había nada que dijera quién era el hombre que vivía ahí, más allá de lo estrictamente necesario. Rosa dejó los tarros sobre la mesa. Fue a salir. Y entonces lo escuchó. Era una voz baja, seria, que venía desde afuera por la ventana abierta que daba al patio trasero. Esteban Carrasco estaba sentado en un banco de madera bajo el alero del tejado, con un cuaderno abierto sobre las rodillas y un lápiz en la mano. No la había oído entrar. Hablaba solo en voz baja, como si estuviera leyendo algo en voz alta para escucharlo mejor. Rosa no entendió las palabras, pero el tono la sorprendió. No era la voz de un hombre rudo ni de un hombre frío. Era la voz de alguien que llevaba tiempo solo y que lidiaba con esa soledad de la única manera que sabía. Ella retrocedió sin hacer ruido. Salió de la cocina, cerró la cancela con cuidado y se fue por el camino sin mirar atrás. Esa noche no pudo dormir bien. No porque hubiera visto algo que no debía ver, sino porque había escuchado algo que no esperaba. Y eso era peor. Peor porque lo hacía real. Peor porque lo hacía humano. La semana siguiente fue Genaro quien recibió la canasta como siempre, y todo volvió a su orden habitual. Pero algo había cambiado en Rosa, aunque ella no lo nombrara todavía. Empezó a prestar más atención a los detalles, al hecho de que los tarros siempre volvían no solo vacíos, sino perfectamente limpios,
fregados con cuidado, al hecho de que una vez con el tarro volvió una pequeña rama de laurel silvestre, sin nota, sin explicación, colocada dentro como si fuera algo normal, al hecho de que Genaro, cuando ella le preguntó cómo estaba el patrón, siempre buscaba las palabras con demasiado cuidado, como alguien que sabe más de lo que puede decir. En mayo, hubo una tormenta que duró 3 días. El camino al rancho se llenó de barro y de charcos profundos. Rosa no pudo ir. La cuarta mañana, cuando el sol volvió y el camino empezó a secarse, ella preparó el doble de lo habitual. No lo pensó, simplemente lo hizo. Cuando Genaro recibió la canasta y vio la cantidad, la miró con una sonrisa que no llegó a esconder del todo. Ella le preguntó qué le hacía gracia. Él le dijo que nada, que el patrón se iba a alegrar, que había preguntado por ella esos 3 días. Rosa sintió algo moverse dentro del pecho, una cosa pequeña y caliente que no quiso analizar. Le dijo a Genaro que era normal preguntar, que cualquiera preguntaría si algo cambiaba en la rutina. Genaro asintió con demasiada amabilidad, y ella supo que él sabía que ella sabía que eso no era del todo verdad. Julio llegó con el calor más fuerte del año. Rosa cocinaba temprano para evitar el bochorno de la tarde. Su madre le preguntó una mañana mientras desayunaban si ella era feliz. Rosa le dijo que sí, que estaba bien, que no le faltaba nada. Su madre revolvió el café lentamente y le dijo que eso no era lo mismo que ser feliz. Rosa no respondió, porque su madre tenía razón y las dos lo sabían. Esa tarde, mientras cocinaba el guiso de la semana, Rosa pensó por primera vez en Esteban Carrasco no como el ranchero del camino, ni como el destinatario de su canasta, sino como un hombre que leía en voz baja en el patio, que lavaba los tarros con cuidado, que preguntaba por ella cuando llovía, que había mandado una rama de laurel sin dejar nota. Fue un pensamiento breve, pero fue honesto, y los pensamientos honestos, una vez que entran, no tienen prisa por irse. Lo que Rosa no sabía era que Esteban Carrasco también pensaba, y que lo que pensaba era mucho más complicado de lo que ella podría imaginar. Agosto trajo consigo una novedad que nadie esperaba. Un domingo por la mañana, cuando el pueblo todavía estaba tranquilo y las campanas de la iglesia empezaban a llamar a misa, apareció en Agua Clara un hombre que preguntó por el rancho de Carrasco. Era un hombre de ciudad, se notaba de lejos, traje claro, zapatos que no servían para caminos de tierra, maletín de cuero en la mano. Llegó en un auto que levantó polvo hasta la plaza y se detuvo frente a la tienda de Don Beto. Preguntó con educación pero con seguridad, como alguien que no está acostumbrado a que le digan que no. Don Beto le indicó el camino. El hombre agradeció y se fue sin dar más explicaciones. El pueblo entero lo vio pasar, y el pueblo entero empezó a hablar antes de que el auto llegara al primer recodo del camino. Rosa estaba en la iglesia cuando se enteró después de la misa, por boca de doña Amparo, que nunca perdía un detalle. Le describió al hombre con lujo de detalles, desde los gemelos de la camisa hasta el reloj que llevaba en la muñeca. Rosa escuchó con calma aparente. Por dentro, sintió una curiosidad que no supo de dónde venía exactamente. Esa tarde no fue al rancho, no era su día habitual. Pero el martes siguiente, cuando llegó con su canasta y Genaro salió a recibirla, ella notó algo diferente en el ambiente. Los peones trabajaban más callados que de costumbre. Genaro tenía una expresión seria que intentaba disimular con conversación banal. Rosa le preguntó directamente si había pasado algo. Genaro dudó. Luego le dijo que había venido un señor de la ciudad el domingo, que se había reunido con el patrón durante horas, que había salido con cara de no haber conseguido lo que quería, y que el patrón había estado más callado que nunca desde entonces. Rosa no preguntó más, pero mientras volvía por el camino, con la canasta vacía al brazo, su mente no dejaba de trabajar. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué Esteban Carrasco, que vivía como alguien que no le debía nada a nadie, recibía visitas de hombres con maletín y zapatos de ciudad? Las preguntas no tenían respuesta, y eso la inquietaba más de lo que quería admitir. Lo que sí cambió de manera visible fue que, a partir de esa semana, Esteban empezó a aparecer en la cancela cuando ella llegaba. No todos los martes, pero sí algunos. Estaba apoyado en el poste de madera, con los brazos cruzados mirando el camino. Cuando Rosa llegaba, él la saludaba con un movimiento de cabeza. Ella respondía igual,
Y durante unos minutos, mientras Genaro recibía la canasta, ellos dos permanecían cerca sin hablar, respirando el mismo aire de la mañana, mirando el mismo horizonte de tierra seca y árboles quietos. Fue en uno de esos silencios cuando él habló por primera vez de manera directa. No fue nada extraordinario. Solo le preguntó si el camino había estado difícil por las lluvias de la semana anterior. Ella le dijo que no, que ya estaba seco. Él asintió. Dijo que el barro de ese camino era traicionero, que lo sabía bien porque había resbalado más de una vez en los primeros meses. Ella sonrió sin querer. Él lo vio, y por primera vez en todo ese tiempo, Esteban Carrasco sonrió también. Fue una sonrisa breve, casi tímida, que no cuadraba del todo con su figura grande y su cara seria, pero fue real, y Rosa la guardó sin darse cuenta, como se guarda una moneda rara que uno no sabe bien para qué sirve, pero que tampoco quiere perder. Las conversaciones en la cancela fueron creciendo semana a semana. Primero el camino, luego el clima, luego el estado de las tierras y si la sequía iba a durar. Eran conversaciones de personas que viven de la tierra y que saben que hablar del tiempo no es hablar de nada, sino hablar de todo. Rosa le contó que su huerta estaba sufriendo por el calor. Él le preguntó qué cultivaba. Ella le explicó. Él escuchó con atención real, sin la mirada distraída que tienen los hombres cuando esperan que la mujer termine de hablar. Le hizo preguntas específicas. Le dijo que había un modo de proteger las plantas del sol de la tarde que quizás ella no conocía. Ella lo escuchó. Lo probó esa semana. Funcionó. No le dijo que había funcionado, pero él lo supo cuando la siguiente vez que ella llegó, su expresión era diferente, más abierta, un poco menos cautelosa. Fue su madre quien puso el dedo en la llaga una noche de septiembre, cuando cenaban juntas en la mesa pequeña de la cocina. Le preguntó sin rodeos si el ranchero del camino le gustaba. Rosa dejó la cuchara en el plato. Le dijo que no sabía de qué hablaba. Su madre tomó un sorbo de agua y le dijo que el problema de las mujeres inteligentes era que a veces se hacían las tontas con las cosas importantes. Rosa no respondió. Su madre siguió comiendo, y el silencio entre las dos fue largo, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que ya saben la respuesta y esperan que la otra llegue sola. En octubre, Rosa llevó por primera vez un postre. Era un flan de leche que había sobrado de una celebración en el almacén. Lo puso en la canasta envuelto en un paño limpio. Genaro lo llevó. El tarro del flan volvió esa tarde con algo dentro. Una nota doblada en 4. Rosa la abrió en su cocina, sola con la ventana abierta y la luz de la tarde entrando de lado. Decía solo 3 palabras, escritas con letra firme y clara. Decía, gracias. ¿De verdad? Rosa dobló el papel, lo guardó en el cajón de la cómoda, donde guardaba las cosas que importaban. Y esa noche durmió mejor que en muchas semanas, sin saber que esa nota era la primera de muchas, y que cada una de ellas la acercaría un poco más a una verdad que todavía no estaba lista para conocer. Porque Esteban Carrasco tenía un secreto, y ese secreto tenía nombre, tenía dirección y tenía consecuencias. Noviembre llegó con un viento frío que bajaba desde las sierras y sacudía los árboles del camino con fuerza. Rosa ajustó el paño sobre la canasta para proteger los tarros del viento y siguió caminando. Llevaba 2 años yendo por ese camino cada martes y ya lo conocía de memoria. Sabía en qué parte el suelo era más firme. Sabía dónde había una piedra suelta que había que esquivar. Sabía que a mitad del recorrido, si levantaba la vista hacia el este, se podía ver la silueta del rancho recortada contra el cielo. Ese martes, cuando llegó a la cancela, Esteban la estaba esperando como se había vuelto costumbre. Pero esa vez no estaba solo. A su lado había una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un rodete, y una mirada que evaluaba las cosas con la rapidez de quien tiene mucha experiencia y poco tiempo. Rosa la vio y frenó el paso por un instante. Solo un instante. Luego siguió adelante con la misma calma de siempre. Esteban la saludó. Luego dijo, con una naturalidad que a Rosa le pareció demasiado estudiada, que quería presentarle a su tía Hortensia, que había llegado el día anterior de visita. La tía Hortensia extendió la mano y la estrechó con firmeza. La miró de arriba abajo sin disimular demasiado. Luego sonrió y dijo que Esteban le había hablado de ella. Rosa miró a Esteban.
Él miraba hacia otro lado. La tía Hortensia dijo que le había hablado de la comida. Claro, que Esteban siempre había tenido la suerte de encontrar buenas cocineras en los lugares donde vivía. Rosa no supo bien cómo tomar eso. Decidió tomarlo como un cumplido y agradeció con cortesía. La tía se quedó unos minutos más, haciendo preguntas breves sobre el pueblo, sobre la familia de Rosa, sobre si le gustaba vivir en Agua Clara. Preguntas simples pero formuladas con una precisión que Rosa reconoció como la de alguien que sabe escuchar lo que no se dice. Cuando la tía entró a la casa, Esteban se quedó solo con Rosa por unos minutos. Fue la primera vez que estuvieron solos en ese espacio, sin Genaro cerca. Rosa sintió la diferencia, pero no lo mostró. Él le dijo en voz baja que perdonara a su tía, que era así, directa. Rosa le dijo que no había nada que perdonar, que la directness era una virtud. Él la miró con algo que no era exactamente sorpresa, pero que se le parecía. Le dijo que tenía razón, y se quedaron callados un momento. Fue un silencio diferente a los anteriores, más cargado, más consciente de sí mismo. Rosa recogió la canasta vacía y se despidió. Caminó de regreso por el camino de tierra con el viento frío en la cara y algo nuevo instalándose en el pecho, algo que ya no podía hacerse, la que no notaba. La tía Hortensia se quedó una semana. Durante esos días, Rosa no fue al rancho porque no era su día, pero supo por Celia, que lo sabía por el carnicero, que la tía había recorrido el pueblo haciendo compras y preguntas, y que había preguntado específicamente por Rosa Medina en 2 o 3 tiendas diferentes. Rosa escuchó esto con la misma calma exterior de siempre. Por dentro, sin embargo, algo parecido a la alarma tocó una nota breve. No era miedo exactamente, era la sensación de que algo estaba cambiando de velocidad sin que ella hubiera dado permiso. El martes siguiente, cuando Rosa llegó al rancho, la tía ya no estaba. Genaro le dijo que se había ido el jueves. Esteban estaba en el potrero y tardó un rato en aparecer. Cuando llegó, traía la ropa sucia de tierra y el cansancio visible en la cara, pero se detuvo junto a la cancela como siempre. Le dijo que su tía le había mandado decir que la comida estaba muy buena. Rosa agradeció. Luego, antes de que ella pudiera volver al camino, él dijo algo más. Dijo que su tía también le había dicho que Rosa era una mujer con mucho carácter, que eso era un cumplido viniendo de ella, porque Hortensia no usaba esa palabra a la ligera. Rosa lo miró. Él la miraba de frente, sin apartar los ojos. Era la primera vez que lo hacía así, con esa claridad, sin la barrera habitual del silencio o de la distancia. Ella sostuvo la mirada. Le dijo que esperaba que tener carácter no fuera un defecto. Él dijo que no, que todo lo contrario. Y fue en ese momento, en ese intercambio pequeño y preciso, cuando Rosa entendió que algo había cruzado una línea que antes estaba clara. Una línea que ella misma había trazado hacía mucho tiempo, después de su matrimonio roto y de los años duros que siguieron. Una línea que decía hasta aquí y no más. Y sin embargo, esa noche, mientras preparaba la cena para su madre, Rosa se descubrió pensando en la expresión de Esteban cuando dijo todo lo contrario. No en las palabras, en la expresión, en el modo en que las había dicho. Su madre, que tenía la costumbre de observar sin anunciar que observaba, le preguntó por qué estaba tan callada. Rosa le dijo que estaba cansada. Su madre asintió con esa amabilidad suya, que era también una forma de no creer nada. Diciembre llegó con fiestas en el pueblo, y con el olor a pólvora de los cohetes que los niños hacían estallar en las calles. Rosa preparó para Navidad un pastel de nueces que era tradición en su familia. Hizo 2, uno para su casa, uno para la canasta. No lo pensó demasiado. Simplemente lo hizo. Cuando Genaro lo llevó, volvió con el tarro limpio y con algo más. Un paquete pequeño envuelto en papel café, atado con un cordel. Adentro había un frasco de miel de abeja, oscura y espesa, con una etiqueta escrita a mano que decía «Del panal del rancho». Sin nombre, sin firma, pero ambos sabían de quién era. Rosa puso el frasco sobre la mesa de la cocina y lo miró un momento. Era la primera vez que él le daba algo a ella. Hasta ese día, el flujo había sido solo en una dirección. Ella daba, él recibía. Eso tenía una lógica, una distancia segura, un orden, pero un frasco de miel cambiaba la geometría de todo.
porque significaba que él también pensaba en ella cuando no estaba, y eso era diferente. Eso era distinto de todo lo anterior. Su madre lo vio sobre la mesa esa noche y preguntó de dónde había salido. Rosa le dijo la verdad. Su madre no dijo nada. Solo tomó el frasco, lo abrió, mojó el dedo, probó la miel y dijo que era buena. Muy buena. Y siguió con la cena como si nada. Pero sonreía, y Rosa, aunque no quería admitirlo, también. Lo que ninguna de las dos sabía era que ese frasco de miel era solo el principio, y que lo que vendría después cambiaría el pueblo entero. Enero del segundo año llegó con una calma que a Rosa le resultó extraña. Era como si el mundo hubiera bajado de velocidad. Las mañanas eran largas y luminosas. El camino al rancho se había vuelto tan familiar que sus pies lo conocían sin que ella tuviera que pensar. Las conversaciones en la cancela duraban ya 15 o 20 minutos. Ya no hablaban solo del clima o de las tierras. Hablaban de cosas más pequeñas y más reales. Él le contó que de joven había querido estudiar ingeniería, pero que las circunstancias habían cambiado los planes. Ella le contó que de joven había querido aprender a tocar el piano, pero que nunca había habido dinero para eso. Los dos se quedaron callados un momento después de esas confesiones, como si se hubieran visto más de lo que habían planeado. Fue Esteban quien rompió el silencio. Le preguntó si alguna vez había lamentado las cosas que no pudo hacer. Rosa pensó la respuesta antes de darla. Le dijo que había aprendido a distinguir entre lamentar y recordar. Que lamentar era perder el presente por algo que ya no tenía solución. Que recordar era otra cosa. Era solo honrar lo que había sido sin dejar que pesara demasiado. Él la miró con una expresión difícil de descifrar. Luego dijo que eso era más fácil de decir que de hacer. Ella le dijo que sí, que nadie había dicho que fuera fácil, y volvieron al silencio. Pero era un silencio diferente. Era el silencio de dos personas que se han dicho algo verdadero y que están procesando el peso de eso. Febrero trajo un acontecimiento que sacudió la rutina. Un lunes por la tarde, Rosa estaba en el almacén de Don Beto, terminando de limpiar las ollas cuando Genaro apareció en la puerta con cara de urgencia. Le dijo que el patrón estaba mal, que había tenido una caída en el potrero, que no era grave pero que se había golpeado la cabeza y que el médico del pueblo había dicho que tenía que guardar reposo, que los peones no sabían bien qué hacer con la cocina y que Genaro le preguntaba, con permiso del patrón, si ella podría ir a ayudar esos días. Rosa miró a Don Beto. Don Beto le dijo que se fuera, que él se arreglaba. Ella no deliberó mucho. Recogió su delantal, preparó lo que pudo llevar ese mismo día y siguió a Genaro por el camino. Era la primera vez que entraba al rancho, no para dejar algo y volver, sino para quedarse. La cocina de Esteban era más ordenada que la de muchos hombres, pero tenía la frialdad de los espacios donde nadie cocina con gusto. Rosa encendió la hornilla, revisó los estantes, calculó qué había y qué faltaba, y en una hora ya había una sopa hirviendo y un pan en el horno de barro del patio. Esteban estaba en su cuarto, con la cabeza vendada y una expresión de hombre que no sabe bien cómo estar quieto. Cuando Rosa asomó la cabeza para avisarle que la comida estaba lista, él la miró con una mezcla de gratitud y algo parecido a la incomodidad. No estaba acostumbrado a ser el que necesitaba. Eso se notaba en cada gesto, en cómo se esforzaba por sentarse solo, en cómo decía que ya estaba mejor, cuando claramente no estaba mejor. Rosa no comentó nada, sirvió la sopa, la dejó en la mesita junto a la cama. Le dijo que comiera mientras estaba caliente. Él le preguntó cuánto le iba a cobrar por esos días. Ella le dijo que nada. Él dijo que no era justo. Ella le dijo que tampoco era justo caerse de un caballo, pero que esas cosas pasaban. Él hizo un gesto que a mitad de camino entre fruncir el ceño y sonreír. Terminó siendo una sonrisa. Rosa estuvo en el rancho 4 días. Llegaba temprano, cocinaba, dejaba todo preparado para el día siguiente y volvía al pueblo antes de que oscureciera. Durante esos 4 días, hablaron más que en todos los meses anteriores juntos. Hablaban mientras ella cocinaba y él se sentaba a la mesa de la cocina, porque el médico le había dicho que podía estar sentado, pero no trabajar. Él le contaba cosas sobre el rancho, sobre los animales, sobre las tierras, sobre los planes que tenía para ampliar los corrales el próximo año. Ella escuchaba y hacía preguntas reales, no de cortesía,
Él lo notaba y eso lo hacía hablar más. El tercer día, mientras Rosa preparaba el almuerzo, Esteban le preguntó por su matrimonio. No lo preguntó con rudeza. Lo preguntó despacio, como alguien que no está seguro de tener derecho a preguntar, pero que lo pregunta de todas formas. Rosa dejó la cuchara en la olla. Lo miró. Le dijo que había sido un hombre que al principio parecía una cosa y después resultó ser otra, que había durado 3 años y que había terminado sin violencia pero con mucho daño de todos modos, que ya estaba lejos y que ella no vivía mirando atrás. Esteban la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él dijo que lo lamentaba. No como fórmula, como alguien que lo decía en serio. Rosa asintió. Luego le preguntó a él, porque la conversación tenía ese equilibrio justo que exige reciprocidad. Le preguntó si alguna vez había estado casado. Hubo una pausa, breve pero real. Esteban dijo que no, que había estado cerca una vez, que las cosas no habían salido como esperaba. No dijo más, y Rosa, que sabía cuándo no había que seguir empujando, no preguntó más. El cuarto día antes de irse, Rosa limpió la cocina y dejó todo en orden. Esteban la acompañó hasta la cancela, todavía con el vendaje en la cabeza, pero caminando ya con más firmeza. En la cancela, antes de que ella tomara el camino, él dijo su nombre. Solo eso, Rosa. No había ningún nombre más bonito ni más simple que el suyo, pero era la primera vez que él lo decía en voz alta. Ella se detuvo, lo miró. Él dijo que le agradecía, que no solo por esos días, que por todo, por el tiempo anterior, por la constancia, por no haber pedido explicaciones de nada. Rosa sintió el peso de esas palabras de una manera que no supo describir bien. Le dijo que no había nada que agradecer, que había sido un placer, y lo decía en serio. Mientras volvía por el camino de tierra con el sol cayendo a su espalda, Rosa pensó que la vida tenía una manera muy particular de construir las cosas importantes, no de golpe, sino poco a poco, como se construye una casa, una piedra encima de la otra, sin prisa, sin ruido, hasta que un día uno levanta la vista y ve que ya hay paredes y techo, y que adentro cabe alguien, pero las paredes que Esteban Carrasco había levantado a su alrededor guardaban algo, y ese algo estaba a punto de salir a la luz de una manera que Rosa no podía anticipar. Marzo llegó con las primeras flores silvestres en los bordes del camino y con una noticia que circuló por agua clara, como el agua corre por tierra seca, rápida y sin que nadie pueda detenerla. El hombre del maletín había vuelto. Esta vez no vino solo. Llegaron 2 autos, 3 hombres con trajes oscuros y expresiones que no invitaban a conversación. Se instalaron en la única pensión del pueblo. Pidieron cuartos para 2 noches y preguntaron por el camino al rancho de Carrasco con una precisión que dejó claro que ya conocían el nombre y la dirección desde antes de preguntar. Don Beto lo contó en el almacén. Doña Amparo lo amplió en la plaza y Celia se lo llevó directamente a Rosa antes de que pasara una hora. Rosa escuchó. No hizo comentarios. Siguió picando las verduras que tenía en la tabla y le dijo a Celia que probablemente eran compradores interesados en las tierras, que eso pasaba con los ranchos que andaban bien. Celia dijo que podía ser, pero que la cara de esos hombres no era cara de compradores, era cara de otra cosa. Rosa no respondió. Esa tarde, cuando terminó en el almacén, fue al rancho sin que fuera su día habitual. Era miércoles. Siempre iba los martes, pero fue igual. Llegó a la cancela y encontró a Genaro afuera, limpiando los arneses, con cara de preocupación que no intentaba disimular. Cuando la vio, su expresión mezcló alivio y algo que no era exactamente miedo, pero que se le acercaba. Le dijo que el patrón tenía visita, que esos señores habían llegado hacía 2 horas y que seguían adentro, que él no sabía bien qué pasaba, pero que el ambiente estaba pesado. Rosa dejó la canasta en manos de Genaro. Esperó afuera junto a la cerca de madera, mirando el rancho. Pasó media hora, quizás un poco más. Luego la puerta se abrió y los 3 hombres salieron. Tenían caras tensas. El que parecía el principal dijo algo en voz baja al que estaba a su lado. Los 3 cruzaron el patio sin mirar a los costados. Subieron a los autos. Se fueron. Esteban salió un momento después. Cuando vio a Rosa junto a la cerca, se detuvo. Ella lo miró.
Él tenía la mandíbula apretada y los ojos de alguien que acaba de tener una conversación que lo ha costado energía. Caminó hacia la cerca. Se apoyó en el poste de madera. Tardó un momento en hablar. Le dijo que gracias por venir aunque no era su día. Rosa le dijo que había escuchado que había visita y quiso pasar. Él asintió. Hubo un silencio largo. Luego él dijo que eran personas de un asunto del pasado, que habían venido a pedirle algo que él no podía darles, que ya se habían ido y que esperaba que no volvieran. Rosa lo escuchó. Vio que no iba a decir más. No lo presionó, pero sí le dijo con esa calma suya que no era frialdad sino solidez, que si alguna vez necesitaba hablar de algo, que ella sabía escuchar. Esteban la miró de una manera que Rosa no había visto antes. No era agradecimiento, que era algo más difícil de nombrar, algo entre el deseo de hablar y el hábito largo de no hacerlo. Dijo que lo sabía, y lo dijo como si fuera una promesa que todavía no estaba seguro de poder cumplir. Esa noche Rosa habló con su madre más que de costumbre. Le contó lo que había visto sin exagerar nada. Su madre la escuchó y le preguntó qué pensaba de ese hombre. Rosa le dijo que pensaba que era una persona buena, que cargaba algo pesado y que había aprendido a cargarlo solo. Su madre dijo que eso era muy común en los hombres de cierta edad, que no era virtud, que era costumbre, que la virtud sería aprender a soltar la carga cuando hubiera alguien digno de confianza cerca. Rosa le preguntó cómo se sabía cuando alguien era digno de confianza. Su madre le dijo que se sabía igual que se sabía cuando la fruta estaba madura, no por el tiempo que llevaba en el árbol, sino por cómo olía y cómo cedía al tacto. Rosa pensó en eso varios días. Pensó en qué olía Esteban Carrasco y cómo cedía al tacto. No en sentido literal, en sentido real. Y lo que encontró cuando lo pensó bien fue que olía a trabajo honesto y a silencio elegido, y que cedía, aunque despacio, y aunque despacio. En abril, él la invitó por primera vez a entrar al rancho de manera formal, no a la cocina mientras él estaba enfermo, sino al patio a tomar café un domingo por la mañana. Mandó el mensaje con Genaro. Rosa lo leyó 2 veces. Luego dijo que sí. El domingo llegó con el cielo limpio y el aire fresco de la mañana. Rosa se puso su vestido de flores azules que usaba para las ocasiones que importaban. No lo pensó como una decisión. Simplemente lo hizo. Llegó al rancho a la hora indicada. Esteban la esperaba en el patio con una cafetera sobre la mesa de madera y 2 tazas. Había también un plato con galletas que claramente no había hecho él, porque estaban perfectas, y él no cocinaba bien. Eso lo sabían todos. Ella lo miró. Él dijo, con una incomodidad encantadora, que las había comprado en el pueblo, que no quería que ella llegara y tuviera que cocinar su propio desayuno. Rosa se sentó. Él sirvió el café, y tomaron café en el patio del rancho, con la mañana abriéndose a su alrededor, durante una hora larga y silenciosa y llena de conversación al mismo tiempo. Hablaron de muchas cosas, de los pájaros que anidaban en el tejado, de un libro que él estaba leyendo, de una receta que ella quería probar, de los colores del campo en otoño, de nada importante, de todo importante. Cuando Rosa se levantó para irse, Esteban la acompañó hasta la cancela. Antes de que ella tomara el camino, él le dijo que había sido un buen domingo. Rosa le dijo que sí, que había sido un muy buen domingo. Caminó de vuelta al pueblo con el sol de la mañana calentándole los hombros y algo dentro del pecho que era definitivamente, sin lugar a dudas, felicidad. La clase simple de felicidad que no pide mucho, solo presencia, solo honestidad, solo 2 tazas de café en un patio de tierra bajo un cielo limpio. Pero esa felicidad, como todas las que valen algo, tenía un costo que todavía no era visible y estaba a punto de presentar la factura. Porque lo que Esteban le había dicho a los hombres del maletín, en esa reunión de la que Rosa solo había visto el final, era algo que lo involucraba a él de un modo que cambiaría todo lo que ella creía saber sobre quién era ese hombre. Mayo trajo el olor a tierra mojada después de las primeras lluvias del año. Rosa caminaba al rancho, con el paño sobre la canasta bien ajustado, protegiendo el guiso del frío húmedo que bajaba del cerro. Llevaba 2 años haciendo ese camino. 400 metros de curva suave, luego un tramo recto con eucaliptos a los lados, luego la cancela de madera del rancho de Carrasco. Lo conocía como se conocen los caminos que uno hace a pie,
con el cuerpo entero, no solo con los ojos. Esa mañana, a mitad del tramo recto, encontró a Esteban, no en la cancela. En el camino mismo, caminando hacia el pueblo, llevaba ropa de trabajo pero sin el sombrero habitual. Cuando la vio, se detuvo. Ella también se detuvo. Los dos estaban en medio del camino de tierra, con los eucaliptos moviéndose levemente a los costados y el cielo gris sobre la cabeza. Él le dijo que iba al pueblo, que necesitaba hablar con el escribano. Rosa le preguntó si todo estaba bien. Él dudó una fracción de segundo. Luego le dijo que sí, que era un asunto de papeles, que no era nada urgente. Pero esa fracción de segundo que había dudado era real, y Rosa la había visto. No dijo nada. Siguió su camino. Él siguió el suyo. Pero cuando se cruzaron, sus brazos quedaron cerca por un momento, casi rozándose, y los dos lo sintieron aunque ninguno lo nombrara. En el rancho, Genaro la recibió con su amabilidad habitual, pero estaba distraído. Cometió el error de dejar caer sin querer que el patrón había estado hablando por teléfono toda la semana con alguien de la capital. Luego se dio cuenta de que lo había dicho y se puso a recoger las cosas de la canasta con demasiado entusiasmo, como si el movimiento pudiera borrar las palabras. Rosa no presionó. Guardó la información sin hacer ruido. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sacó el papel doblado que Esteban le había mandado con el flan, el que decía gracias. ¿De verdad? Lo leyó. Pensó en la letra, en la firmeza de los trazos, en lo poco que decían 3 palabras y en lo mucho que podían significar dependiendo de quién las escribía. Pensó que sabía algunas cosas de Esteban Carrasco. Sabía que trabajaba duro, que era honesto con sus peones, que lavaba los tarros con cuidado, que tenía una tía directa y un cuaderno en el que escribía, que alguna vez había estado cerca de casarse y que las cosas no habían salido bien, que había alguien en el pasado que venía con maletín y que quería algo que él no estaba dispuesto a dar, que hacía café los domingos y compraba galletas para no obligarla a cocinar. Pero también sabía que había cosas que no sabía, cosas que él guardaba en la parte más sólida de sí mismo, donde los demás no llegaban fácilmente. Y esas cosas eran las que empezaban a pesar, no porque Rosa necesitara saberlo todo, sino porque, cuando uno empieza a importarle a alguien, el misterio de ese alguien deja de ser una curiosidad y se vuelve una inquietud. A mitad de mayo, ocurrió algo que Rosa no esperaba. Estaba en el almacén preparando el almuerzo del día cuando entró don Beto, con cara de quien trae una noticia que no sabe bien cómo dar. Le dijo que había escuchado algo en el pueblo que quizás ella debería saber, que uno de los hombres que habían venido a ver a Carrasco había hablado en la pensión, la noche que se quedaron, con el dueño de la pensión, que era compadre de don Beto, y que lo que había dicho era que Carrasco no era quien decía ser, que tenía otro apellido, que había habido un asunto de herencia en la capital años atrás, que todavía no estaba resuelto, y que los hombres del maletín eran abogados de una familia que reclamaba derechos sobre las tierras del rancho. Rosa dejó la cuchara sobre la mesa, miró a don Beto. Le preguntó qué apellido. Don Beto dijo que el hombre en la pensión no había dicho el apellido verdadero, solo había dicho que Carrasco era el apellido de la madre, que él lo había tomado para vivir sin ser reconocido. Rosa no respondió. Don Beto, que era buen hombre y no le gustaba el chisme por el chisme, le dijo que se lo contaba porque pensaba que ella merecía saber, dado que iba al rancho desde hacía tiempo. Que si no quería saberlo, lo entendía. Rosa le dijo que había hecho bien en contárselo, que lo agradecía. Don Beto volvió a sus cosas y Rosa siguió cocinando, pero su cabeza estaba en otro lado completamente. Otro apellido, otro nombre, una herencia en la capital, una familia que reclamaba algo, hombres con maletín que volvían, un hombre que había elegido vivir con el apellido de la madre para que no lo reconocieran. Todo eso encajaba de una manera que hacía preguntas nuevas aparecer. ¿De qué familia venía? ¿Por qué había querido desaparecer? ¿Qué había hecho o qué le habían hecho para que decidir borrar su nombre fuera la mejor opción disponible? El martes siguiente, fue al rancho con todo eso girando en la cabeza. Esteban la esperaba en la cancela, como siempre. Cuando ella llegó, él la saludó. Ella lo saludó. Hubo el intercambio habitual de la canasta, y luego el silencio de los eucaliptos y el aire frío de la mañana.
Rosa tomó una decisión. No iba a preguntar, no todavía, porque había una diferencia entre necesitar saber y tener derecho a saber. Y ella todavía estaba calculando de qué lado estaba, pero mientras volvía por el camino, tomó otra decisión también, una más simple y más importante, la de que si él alguna vez decidía contarle, ella estaría lista para escuchar, sin juicios previos, sin miedo, y con toda la honestidad que había puesto en cada tarro de comida durante 2 años, porque eso era lo que era Rosa Medina, una mujer que daba lo que tenía y que esperaba sin pedir nada, pero que cuando la cosa importaba, sabía perfectamente lo que valía, y lo que ella valía estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Junio fue el mes en que Esteban habló. No fue planeado, no fue una confesión preparada con tiempo. Fue una de esas cosas que pasan cuando 2 personas llevan suficiente tiempo en la misma órbita, y el peso de lo no dicho se vuelve más grande que el miedo a decirlo. Era un martes nublado, con nubes bajas que prometían lluvia para la tarde. Rosa llegó al rancho con la canasta y encontró a Esteban no en la cancela, sino sentado en el banco del patio, con el cuaderno en las rodillas, el mismo que ella había visto aquella primera vez por la ventana de la cocina. Cuando la vio, no lo cerró apresuradamente. Lo cerró con calma, como alguien que ha tomado una decisión. Le dijo que pasara. Ella entró. Genaro no estaba, los otros peones tampoco. Solo estaban ellos dos en el patio grande y silencioso del rancho, con las nubes moviéndose despacio sobre el tejado de teja roja. Ella dejó la canasta sobre la mesa del patio. Él le ofreció café. Ella dijo que sí. Él preparó el café en la cocina y volvió con las 2 tazas. Se sentaron frente a frente en los bancos de madera. Y él empezó a hablar. No empezó por el principio. Empezó por el medio, como hacen las personas que han cargado algo mucho tiempo y que cuando deciden soltarlo, no pueden construir el orden perfecto, sino que dejan salir lo más pesado primero. Le dijo que su nombre verdadero no era Esteban Carrasco, que se llamaba Esteban Villanueva, que Carrasco era el apellido de su madre, que había tomado hacía 12 años, cuando decidió alejarse de todo lo que ese otro apellido significaba. Rosa lo escuchó sin interrumpir. Él siguió. Le dijo que los Villanueva eran una familia con dinero y con tierras en la capital, que su padre había muerto cuando él tenía 40 años y que el testamento había sido una catástrofe, que había un hermano, Rodrigo, que había maniobrado la herencia con abogados y con documentos que no eran limpios, y que él, Esteban, había tenido 2 opciones. La primera era quedarse y pelear en los tribunales por años, con todo el costo que eso tenía en tiempo, en dinero y en dignidad. La segunda era irse, empezar de cero con otro nombre, con el apellido de su madre que había muerto joven y que nunca le había dado problemas, y construir algo propio con sus propias manos en un lugar donde nadie supiera quién era. Eligió la segunda. Compró las tierras de Agua Clara con los únicos ahorros que había logrado proteger. Levantó el rancho y vivió en silencio durante años, sin deber nada a nadie, sin pedir nada a nadie, convencido de que ese era el mejor modo de seguir adelante. Rosa tomó el café despacio mientras él hablaba. Cuando él terminó la primera parte, ella le preguntó por qué los abogados habían vuelto ahora. Él dijo que Rodrigo había muerto el año anterior, que sin el hermano, la disputa legal había quedado en manos de los hijos de Rodrigo, que eran jóvenes y más agresivos, y que habían contratado nuevos abogados con la instrucción de resolver el asunto de una vez, que querían que él firmara documentos, cediendo cualquier reclamación futura a cambio de una suma de dinero, que los abogados habían venido a presionarlo, y que él había dicho que no. Rosa lo miró. Le preguntó por qué había dicho que no. Él tardó en responder. Luego dijo que no era por el dinero, que nunca había sido por el dinero, que era por una cuestión de principio, que su padre lo había querido, que la herencia era injusta y que firmar esos papeles sería decir que lo injusto estaba bien, que él no podía hacer eso, aunque viviera con otro nombre en otro lugar. Rosa asintió. Entendió eso completamente, porque ella también era de las personas para quienes los principios no son negociables, aunque nadie más los vea. Luego hubo un silencio largo, y en ese silencio, Esteban dijo algo más. Dijo que le había contado todo esto,
porque pensaba que ella se merecía saberlo, que llevaba 2 años aceptando su comida, su tiempo y su bondad, sin darle ninguna explicación de quién era, que eso no era justo, y que aunque él no era bueno con las palabras, quería que ella supiera que sabía perfectamente lo que ella valía y que no lo tomaba a la ligera. Rosa lo miró de frente. Le dijo que apreciaba que le hubiera contado, que no iba a juzgarlo por lo que había hecho, que alejarse de algo corrupto para construir algo propio no era cobardía, era inteligencia y dignidad. Él exhaló. No era un suspiro dramático, era el sonido de alguien que ha estado cargando algo demasiado tiempo y que acaba de soltar una parte. Las nubes de la tarde cumplieron su promesa y la lluvia empezó a caer despacio sobre el tejado del rancho. Rosa no se levantó para irse. Él no le dijo que tenía que irse. Se quedaron bajo el alero del patio, con la lluvia cayendo en el patio de tierra, tomando el café que ya estaba frío, sin hablar de nada en particular, como dos personas que han pasado de ser conocidos a ser algo más difícil de nombrar, pero que los dos sabían reconocer. Esa noche, de vuelta en su casa, Rosa se sentó en la cocina con su madre y le contó todo, no en detalle, pero lo suficiente. Su madre la escuchó. Cuando Rosa terminó, su madre le preguntó qué iba a hacer ella. Rosa le dijo que no sabía exactamente, que iba a seguir haciendo lo que siempre había hecho. Ir, cocinar, escuchar y ver qué construían juntos, si es que construían algo. Su madre tomó su mano sobre la mesa, le apretó los dedos una vez y no dijo nada más, porque no hacía falta decir nada más. Pero lo que Rosa no sabía, y lo que Esteban no le había contado todavía, era la parte más difícil de toda la historia, la parte que tenía que ver con una mujer y con una deuda que todavía no estaba saldada. Julio fue un mes de silencios importantes. Después de la conversación bajo la lluvia, algo había cambiado entre Rosa y Esteban de manera definitiva, no de manera dramática, no de un día para el otro, sino de la manera en que cambian las cosas cuando dos personas han cruzado juntas una línea que no tiene vuelta atrás. Las visitas al rancho seguían siendo los martes. La canasta seguía llevando guisos, sopas, postres ocasionales. Genaro seguía siendo el intermediario en las cuestiones prácticas. Pero ahora, cuando Rosa llegaba, Esteban la esperaba en la cancela, y los dos caminaban juntos hasta el patio, y se sentaban y tomaban café, y la conversación no tenía que construirse desde cero cada vez. Tenía una historia, tenía un fondo, tenía el color específico de las cosas que se han dicho una vez y que por eso ya no necesitan volver a decirse para estar presentes. Fue en uno de esos martes de julio cuando Rosa preguntó por la mujer. No lo planeó. Surgió de la conversación de una manera natural, como surgen las preguntas que llevamos tiempo sin hacer pero que han estado ahí todo el tiempo. Hablaban de los años que Esteban había pasado en la capital antes de venir a Agua Clara. Él contaba cosas en fragmentos, como siempre, y en uno de esos fragmentos mencionó de paso que había habido un tiempo en que tenía una vida muy diferente. Rosa esperó. Él no continuó solo. Entonces ella le preguntó si en esa vida diferente había habido alguien importante. Esteban miró el fondo de su taza de café. Tardó, luego asintió. Le dijo que sí, que había habido una mujer que se llamaba Valentina, que habían estado juntos 4 años, en la ciudad, antes de que todo se derrumbara con la muerte del padre y el problema de la herencia, que ella venía de una familia que también tenía nombre y posición, que cuando las cosas se pusieron difíciles con el asunto de Rodrigo y los abogados, Valentina había tenido miedo, no de él, sino de lo que implicaba estar con él en ese momento, del escándalo, de la incertidumbre económica, del apellido que podía volverse un problema público, que le había pedido tiempo, y que ese tiempo se había convertido en distancia, y esa distancia en silencio, y ese silencio en la respuesta más clara que nadie puede dar sin usar palabras. Rosa lo escuchó sin apartar los ojos de él. Cuando él terminó, ella le preguntó si todavía le dolía. Él pensó la respuesta. Luego dijo que ya no dolía de la manera en que duelen las cosas cuando están abiertas, que dolía más bien como cicatriz, que estaba ahí, que se notaba si uno la tocaba, pero que ya no sangraba. Rosa entendió eso también, porque ella tenía sus propias cicatrices,
las de un matrimonio que había comenzado con promesas y terminado con silencios del tipo equivocado, las de una vida que había tenido que reconstruir sola, piedra por piedra, sin ayuda de nadie, las de noches largas en las que había tenido que convencerse de que estar bien sola era suficiente. Porque lo era, pero eso no significaba que fuera lo que uno elegiría si se pudiera elegir. Le contó algo de eso a Esteban. No todo, pero algo. Él la escuchó con la misma atención con que ella lo había escuchado a él. Y en ese intercambio, en esa tarde de julio con el cielo despejado y los pájaros en el tejado, sucedió algo que no tiene un nombre preciso, pero que los dos sintieron al mismo tiempo. La sensación de que el otro te conoce. No toda, pero una parte real, una parte que importa, una parte que uno no muestra a todo el mundo. En agosto, los abogados enviaron una carta formal. Genaro se la mencionó a Rosa de paso, sin detalles, pero con cara de que los detalles eran serios. Esteban no lo mencionó directamente, pero Rosa notó que en esas semanas estaba más callado, que sus silencios tenían una textura diferente, más pesada, que a veces miraba hacia el fondo del potrero con una expresión que no era tristeza exactamente, sino algo más parecido a la determinación de quien está preparándose para algo. Fue su madre quien le sugirió que quizás Esteban necesitaba algo más que comida y conversación de café, que quizás necesitaba que alguien estuviera de su lado de manera concreta. Rosa le preguntó qué quería decir con eso. Su madre le dijo que en la vida había momentos en que las personas necesitaban saber que no estaban solas, no en abstracto, en concreto. Rosa pensó en eso varios días, y al martes siguiente, cuando llegó al rancho y se sentaron en el patio con el café habitual, ella le dijo a Esteban directamente, sin rodeos y sin adornos, que si necesitaba apoyo con el asunto de los abogados, que ella estaba ahí, que no era abogada ni tenía dinero de sobra, pero que tenía tiempo, y que tenía presencia, y que si había algo que ella pudiera hacer, que se lo dijera. Esteban la miró durante un momento, que fue un poco más largo que los momentos habituales. Luego le dijo algo que ella no esperaba. Le dijo que lo más importante que ella podía hacer ya lo estaba haciendo, que no había nada más difícil ni más valioso que lo que hacía ella cada martes. Venir. Rosa no supo qué responder, entonces no respondió, solo asintió, y tomaron el café, y los pájaros siguieron en el tejado, y el rancho de tierra y madera vieja se quedó quieto y sólido alrededor de los dos, como había estado quieto y sólido durante todos esos años, sosteniendo, esperando, siendo el lugar donde las cosas importantes podían suceder despacio, sin prisa, sin ruido, como deben suceder las cosas que valen. Pero lo que vendría en septiembre no llegaría despacio, llegaría de golpe, y pondría a prueba todo lo que habían construido. Septiembre llegó con una noticia que nadie en Agua Clara esperaba. Una mañana de lunes, el escribano del pueblo, don Cirilo, que era hombre discreto y de pocas palabras, fue al rancho de Carrasco y estuvo adentro más de 2 horas. Nadie supo exactamente qué se habló, pero esa tarde en el pueblo circuló la versión de que los abogados de la capital habían escalado el asunto, que ya no era solo una disputa privada entre familiares, que había documentos que sugerían que las tierras de Esteban habían sido compradas con dinero que la otra parte reclamaba como suyo, que el caso podía llegar a un tribunal y que si llegaba, las tierras mismas estaban en riesgo. Rosa lo supo el martes. Llegó al rancho con su canasta y encontró una atmósfera diferente. Los peones trabajaban en silencio. Genaro la recibió con la cortesía habitual, pero con los hombros tensos. Esteban estaba en el patio con un folder de papeles abierto sobre la mesa, y cuando Rosa llegó, lo cerró con calma, pero con una rapidez que ella notó. Le dijo que pasara, le sirvió café, y empezó a hablarle con una franqueza que a Rosa le pareció nueva incluso para él. Le explicó la situación en términos directos. Le dijo que los abogados de sus sobrinos habían encontrado la manera de vincular el dinero que él había usado para comprar el rancho con la herencia de su padre, que era una interpretación legal cuestionable, pero que tenía suficiente base para abrir un proceso, que si eso ocurría, él podría perder las tierras. No definitivamente, pero sí pasar años en un juicio que lo consumiría en tiempo, en energía y en recursos que no tenía de sobra,
Rosa escuchó todo. Luego le preguntó qué iba a hacer. Él le dijo que tenía 3 opciones: firmar el acuerdo que los abogados proponían, ceder la reclamación y quedarse con el dinero que ofrecían, que era suficiente para vivir bien, pero no enorme. Segunda opción: contratar un abogado propio y pelear el caso. Tercera opción: vender el rancho antes de que el proceso se formalizara, recuperar lo invertido más algo de ganancia y empezar en otro lugar. Rosa lo miró. Le preguntó cuál estaba considerando. Él dijo que ninguna le gustaba completamente, que firmar el acuerdo se sentía como rendirse ante algo injusto, que pelear el caso podría durar 5 años y costarte la salud, que vender el rancho era abandonar lo que había construido. Rosa tomó el café. Pensó con cuidado. Luego le dijo lo que pensaba sin suavizarlo. Le dijo que a veces la dignidad no estaba en pelear hasta el final, sino en saber cuándo un lugar o una situación ya no merecía más de uno. Que el rancho era importante, pero que era tierra y madera, que lo que él había construido como persona, su honestidad, su trabajo, su modo de vivir, eso no estaba en los papeles del escribano ni en ninguna sentencia, que se lo llevaría a donde fuera. Esteban la escuchó con la cabeza levemente inclinada, como hacía cuando algo le importaba de verdad. Cuando ella terminó, tardó un momento. Luego dijo que tenía razón, que lo sabía, pero que era difícil soltar algo que uno ha construido con las manos. Rosa le dijo que lo entendía, que ella también había tenido que soltar cosas construidas con las manos, y que había sobrevivido, y que lo que importaba después de soltar algo no era lo que se perdía, sino lo que se conservaba. El proceso legal se abrió formalmente a finales de septiembre. El abogado que Esteban contrató, un hombre tranquilo de la ciudad vecina llamado Medrano, vino al rancho 2 veces esa semana. Rosa no estuvo en esas reuniones, pero los martes siguió yendo, y Esteban seguía esperándola en la cancela, y el café seguía siendo el mismo café de siempre. Lo que cambió fue algo más sutil. Fue que una tarde, cuando Rosa se levantaba para irse, Esteban la acompañó hasta el camino como siempre, pero en la despedida, por primera vez, él extendió la mano y le tocó el brazo. Un gesto breve, 1 segundo, pero fue el primer contacto físico real entre los dos, en 2 años. Rosa lo miró. Él tenía una expresión que no necesitaba palabras. Le decía gracias por estar. Le decía sé lo que haces y lo que vale. Le decía todas las cosas que él todavía no sabía poner en frases. Rosa sintió el peso de ese segundo en el brazo durante todo el camino de regreso. Y cuando llegó a su casa y su madre le preguntó cómo estaba Esteban, ella le dijo que estaba bien, que estaba pasando algo difícil, pero que lo estaba pasando con dignidad. Su madre le preguntó si ella también estaba bien. Rosa pensó y dijo que sí, que estaba bien y que eso en estas circunstancias era una afirmación seria. Su madre asintió. Dijo que lo sabía, dijo que se notaba y que le alegraba, porque hacía mucho tiempo que no veía a su hija bien de esa manera. Real, completa, presente, no solo funcionando, sino viva. Pero la vida tenía una costumbre cruel de presentar los momentos más difíciles, justo cuando la felicidad estaba más cerca. Que octubre sería el mes más difícil de todos. Octubre llegó con un frío que cortaba el viento en el camino. Rosa llevaba el paño sobre la cabeza y la canasta bien ajustada al brazo. Había preparado esa semana un estofado largo de res que había estado al fuego desde la noche anterior. Lo había cocinado sin apresurarse, con la paciencia que requieren las cosas que tienen que quedar bien. Cuando llegó a la cancela, Genaro no estaba. La cancela estaba cerrada con el pasador. Cosa rara. Rosa dejó la canasta en el suelo y esperó. Pasaron 10 minutos. Luego la puerta del rancho se abrió y salió Esteban, pero su expresión era diferente a todas las que Rosa le había conocido. Caminó hasta la cancela con pasos rápidos. Abrió el pasador. La miró. Le dijo que tenían que hablar. Rosa entró. Se sentaron en el patio. No hubo café esta vez. Esteban tenía un papel en la mano. Se lo extendió. Rosa lo tomó y leyó. Era una carta del abogado Medrano. Explicaba que el proceso había tomado un giro que no esperaban, que los abogados de los sobrinos habían presentado nuevas pruebas documentales, que el juicio, en la estimación del abogado, podía resolverse en 2 sentidos. Si se resolvía a favor de Esteban,
El rancho era completamente suyo y el asunto cerraba para siempre. Si se resolvía en contra, las tierras podían ser objeto de embargo preventivo mientras durara el proceso, lo que significaba que Esteban tendría que dejar el rancho durante un tiempo indeterminado. Rosa leyó 2 veces. Levantó la vista. Le preguntó qué decía el abogado que era más probable. Esteban le dijo que Medrano era cauteloso, que no quería hacer promesas, que decía que las pruebas de ambas partes eran sólidas y que el juez sería el factor determinante, que podía tardar 6 meses o 1 año en resolverse. Rosa dobló el papel con cuidado. Lo dejó sobre la mesa. Luego miró a Esteban directamente. Le preguntó qué sentía él. No qué pensaba hacer. ¿Qué sentía? Esteban tardó. Era una pregunta que claramente no se hacía seguido. Luego dijo que sentía rabia. Rabia limpia, no violenta. La rabia de alguien que hizo las cosas bien y que de todas formas tiene que defenderlas. Que había construido el rancho honestamente. Que había pagado las tierras con su dinero. Que no le debía nada a nadie. Y que sin embargo tenía que pasar por todo esto. Rosa asintió. Le dijo que esa rabia era válida, que no tenía que esconderla, que lo que no era válido era dejar que esa rabia tomara decisiones por él. Esteban la miró, asintió despacio. Luego dijo algo que Rosa no esperaba. Le dijo que había pensado en ella durante todo el proceso de estas semanas, que cuando las cosas se ponían difíciles con el abogado o con los papeles, pensaba en ella. No de manera romántica, dijo, aunque se detuvo un instante en esa palabra, sino de la manera en que uno piensa en el único punto fijo cuando todo lo demás se mueve. Rosa sintió algo apretarse y aflojarse al mismo tiempo en el pecho. Le dijo que estaba bien pensar en ella, que para eso estaban las personas que importan. Él dijo que sí, y en ese sí había un peso, que los dos sintieron pero que ninguno nombró todavía. Las semanas de octubre fueron largas. El proceso legal avanzaba a su propio ritmo lento e impersonal. El abogado Medrano venía al rancho cada 10 días. Esteban firmaba papeles, respondía a preguntas, reunía documentos. Rosa seguía yendo los martes con la canasta. Seguían tomando café en el patio, y las conversaciones, que ahora tenían más profundidad que cualquier cosa que hubiera entre ellos antes, avanzaban también a su propio ritmo. Fue en la 3ª semana de octubre, cuando el pueblo empezó a hablar de otra cosa. Ya no era solo el chisme de la mujer que le llevaba comida al ranchero. Ahora era el chisme del ranchero que tenía un juicio en la capital y que quizás no era quien decía ser. Doña Amparo lo contó con todos los detalles que pudo reunir. Algunos eran ciertos, otros eran elaboración propia. El resultado fue que Agua Clara empezó a mirar a Esteban Carrasco con una mezcla de curiosidad y desconfianza que antes no estaba ahí. Y como la gente en los pueblos pequeños no separa fácilmente a las personas de sus relaciones, empezaron a mirar también a Rosa de otra manera. Celia se lo dijo con su honestidad sin filtro, que la gente preguntaba si Rosa sabía que el hombre no se llamaba como decía. Rosa le dijo que sí, que lo sabía. Celia la miró sorprendida. Rosa le dijo que había cosas que no eran asunto del pueblo. Celia asintió, aunque claramente no estaba convencida. Pero Rosa ya había tomado su posición. No de manera dramática, no con declaraciones públicas. Simplemente siguió yendo al rancho cada martes con su canasta y su paso tranquilo. Y esa continuidad, visible para todo el pueblo, fue más elocuente que cualquier declaración. Pero lo que vino a finales de octubre nadie lo vio venir. Y cuando llegó cambió todo. El 24 de octubre, un miércoles, Rosa estaba en el almacén de Don Beto cuando Genaro entró corriendo. No era hombre de correr. Era joven pero sereno, de esos que caminan siempre con paso calculado. Verlo correr le dijo a Rosa que algo serio había pasado antes de que él abriera la boca. Le dijo que el patrón había tenido una confrontación, que uno de los sobrinos de la capital, el mayor, había aparecido en el rancho sin aviso esa mañana, que había venido con un hombre que no era abogado sino algo diferente, que habían discutido fuerte, que el patrón estaba bien físicamente, pero que el sobrino había dicho cosas serias. Genaro no sabía exactamente qué cosas, pero que el patrón lo había pedido a ella, con nombre y todo. Rosa dijo que ya iba, se quitó el delantal, avisó a Don Beto, tomó la canasta que por suerte ya tenía preparada y siguió a Genaro por el camino
sin apresurarse en la superficie, pero sintiendo adentro una urgencia que hacía mucho no sentía. Cuando llegó al rancho, Esteban estaba en el patio, solo, sentado en el banco de madera con los codos en las rodillas y las manos cruzadas. Levantó la vista cuando la oyó llegar. Su expresión era la de alguien que ha pasado por algo difícil y que todavía está ordenando los pedazos. Rosa dejó la canasta. Se sentó frente a él. Le preguntó qué había pasado. Él le contó. El sobrino mayor, que se llamaba Andrés, había llegado con un investigador privado. El investigador tenía un informe sobre los movimientos de dinero que Esteban había hecho hacía 12 años, cuando compró las tierras. El informe tenía errores, pero suficientes datos correctos para ser intimidante. El sobrino le había dicho que si no firmaba el acuerdo antes del fin de mes, iban a presentar ese informe en el tribunal de una manera que haría que el proceso se extendiera por años. Que no era una amenaza vacía, que tenían los recursos para hacerlo. Esteban le había dicho que se fuera. El sobrino se había ido, pero el daño de las palabras quedaba en el aire después de que la persona que las dijo ya no estaba. Rosa escuchó todo. Luego le preguntó si quería su opinión o si solo quería que alguien escuchara. Él dijo que quería las dos cosas. Ella tomó un momento. Luego le dijo que pensaba que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. No porque los sobrinos tuvieran razón, sino porque vivir en esta incertidumbre año tras año era también un costo, y que ese costo había que pesarlo honestamente. Que si el rancho era el lugar donde quería estar, que lo peleara hasta el final y que ella estaba ahí para lo que hiciera falta, pero que si en algún rincón de él había una parte que quería cerrar este capítulo y empezar otro, que también eso era válido, que no era rendirse, era elegir. Esteban la miraba mientras ella hablaba. Cuando ella terminó, no respondió de inmediato. Se quedó callado un momento largo. Luego le preguntó algo que Rosa no esperaba. Le preguntó qué quería ella. No en abstracto, en concreto. Le preguntó si en el caso de que él decidiera vender el rancho y empezar en otro lugar, eso era algo que a ella le importaría. Rosa sintió el peso de la pregunta. Era la primera vez que él la incluía en su futuro, de manera directa, no insinuada. Directa. Ella no respondió de inmediato tampoco. Lo miró. Vio un hombre de 50 años que había construido una vida honesta lejos del ruido, que había lavado sus tarros con cuidado durante 2 años, que había mandado una rama de laurel sin nota, que había preparado café y galletas un domingo para no obligarla a cocinar, que había puesto su nombre en un papel doblado de 3 palabras. Le dijo que lo que a ella le importaba no era el rancho. Le dijo que eso lo pusiera en claro, que lo que a ella le importaba era otra cosa, y que esa otra cosa no dependía de qué lado del camino estuviera el rancho. Esteban exhaló, lentamente, con el alivio específico de alguien que ha esperado escuchar algo y finalmente lo escucha. Le dijo que bien, que era importante saberlo, que eso cambiaba el modo en que iba a pensar las cosas. Rosa asintió. Ninguno de los dos dijo la palabra que estaba flotando entre ellos. No hacía falta. Estaba ahí de todas formas. Las palabras importantes no necesitan pronunciarse para existir. Existen antes y después, y siempre. Pero lo que nadie sabía todavía era que esa noche, mientras Rosa caminaba de regreso al pueblo bajo las estrellas de octubre, algo en el rancho cambiaría sin que ella estuviera presente. Algo que alteraría todo el escenario de una manera que ninguno de los dos había calculado. Esa noche, mientras Rosa dormía, Esteban Carrasco tomó una decisión. No la tomó impulsivamente. La tomó después de varias horas sentado en el banco del patio, bajo las estrellas de octubre, con el cuaderno abierto pero sin escribir nada, solo pensando. Cuando amaneció el jueves, llamó al abogado Medrano. Le dijo que había tomado una decisión, que iba a firmar el acuerdo, que los sobrinos recibirían la renuncia formal a cualquier reclamación sobre la herencia de su padre, que él recibiría la suma que habían ofrecido, y que quería que todo estuviera cerrado antes de que terminara noviembre. Medrano le preguntó si estaba seguro. Esteban le dijo que sí, que lo había pensado suficiente, que había cosas más importantes que los papeles de una herencia, que tenía razones para mirar hacia adelante y no quería seguir mirando atrás. Medrano no preguntó cuáles eran esas razones. Era un abogado discreto.
Simplemente dijo que procedería. El viernes, Genaro fue al almacén y dejó un mensaje para Rosa. Un papel doblado escrito a mano, con la letra firme que ella ya conocía. Decía que el martes siguiente